Gracias a Dios que, como decíamos al principio, hoy celebramos el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hablar del Espíritu Santo a veces es fácil y complejo porque tenemos muchos conceptos acerca del Espíritu Santo y de la manera en que Dios obra, la manera en que Dios opera en nuestros corazones. Pero voy a intentar ser breve y muy simple, intentando ver qué función tiene el Espíritu Santo en el creyente. Si el Espíritu Santo viene al creyente, ¿con qué intención? Si solamente dotarnos de ilusión y de entusiasmo, o tiene un propósito para que nosotros podamos ser usados por Dios a través de la presencia de Dios. Entonces vamos a leer unos cuantos textos que nos pueden indicar un poco por qué el día de Pentecostés es un día en que los cristianos celebramos el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia. La palabra Pentecostés, que viene del griego Pentecosto, yo no entiendo griego, pero es lo que pone el internet, ¿no? Viene de penta, de 50 días. Entonces, los judíos, el pueblo de Israel, como nosotros, tenemos muchas costumbres de celebrar fiestas personales nuestras. Si dijéramos, ¿qué fiesta es popular en tu país? Diríamos, esto se celebra por un motivo, porque viene de esto y este es el motivo por el cual celebramos. El pueblo de Israel era un pueblo de Israel muy simbólico y muy ceremonial, donde a todo le ponían su fecha, su identidad, su argumento, y Pentecostés es una de las 3 grandes fiestas que ellos celebraban. Una de ellas, la más importante de todas, era la Pascua. La Pascua era la celebración de la salida de Israel de Egipto. Y eso quedó como un memorial perpetuo que cada año, en el mes de Nisan o marzo, creo que celebraban la Pascua. Y celebraban la salida de Israel de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y luego había otra que le llamaban la fiesta de los tabernáculos, que era recordar todo el tiempo que Israel había pasado en Egipto, y lo celebraban de una manera muy curiosa. Hacían unas enramadas, le ponían unas plantas, unas ramas, y estaban unos cuantos días fuera de sus casas celebrando y recordando todo lo que Dios había hecho con ellos. Y la tercera fiesta es la fiesta de Pentecostés, que significa 50º día después de la Pascua. O sea, parece que es curioso, porque esta fiesta tenía mucho que ver con todo el tema agrícola, porque lo que celebraban era la fiesta de las cosechas. Celebraban que la cosecha le había ido muy bien y cogían parte de esas primicias de la cosecha y la llevaban a Jerusalén a dar gracias a Dios. Y coincidió que esa fecha coincidió con el 50 días después de la última Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos. Entonces, a veces relacionar el Pentecostés con lo que nosotros celebramos tiene mucha coincidencia y mucho valor. Porque esta gente, en agradecimiento a Dios, venían de todos los sitios de alrededor de Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, que se celebraba a los 50 días de los primeros racimos de la cosecha que ellos llevaban en ofrenda a Dios. Y coincidió que ese día de Pentecostés coincidió que el Espíritu Santo bajó sobre los creyentes y sobre la Iglesia. Entonces, a veces nosotros nos podemos pensar qué función tiene el Espíritu Santo en la vida de un creyente, es decir, cómo ejerce su trabajo en la vida de un creyente. Jesús, como todos sabéis, Jesús fue investido por el poder del Espíritu Santo por primera vez. ¿Dónde y cuándo? Antes. Dice que Jesús fue investido del Espíritu Santo estando en el vientre de María, ¿no? Una sombra lo cubrió y lo llenó del Espíritu Santo. Luego, en su encuentro con Juan el Bautista, dice que baja a las aguas para el bautismo, y de repente, cuando sale de las aguas, dice que una nube lo cubrió del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Así que a veces nosotros descubrir
la función del Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, cómo trabaja en el creyente, esto es un tema muy amplio, amplísimo. Y hoy podemos dar algunas pinceladas, pero podemos estar hablando mucho y con mucha amplitud acerca del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Fijaros lo que dice Lucas, capítulo 4, verso del 13 del 18 al 22. Ahora sí que veo mejor con la gafa. Dice que Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto, su primera intervención la tiene en el templo. Y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fijaros qué interesante es este texto de la Biblia, porque este texto de la Biblia a nosotros nos tiene que aclarar todas las dudas de por qué el creyente tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo. No en vano la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes de buscar aquello que nos alegra, que nos distrae, que nos hace divertirnos, antes de todo eso, que es pasajero y tiene su tiempo, antes de todo eso hay que buscar el ser llenos del Espíritu Santo. Jesús da aquí la verdadera razón por la que nosotros tenemos que buscar el ser llenos. Dice que el Espíritu de Dios está sobre mí para hacer una función. Y parte lo han expresado Ian y Paula en todo lo que ellos han vivido como experiencia en sus vidas cristianas. Ayudar a los pobres, tener comedores, ayudar a los drogadictos, hacer casas de hogar, estar con las personas mayores. El Espíritu de Dios nos llena para una función, para un trabajo, no para que nosotros seamos o nos sintamos bien. Y es ahí donde esto que hemos mencionado del capítulo 2 de Pentecostés, donde la iglesia está expectante. Porque está expectante porque Jesús les da una promesa antes de subir al cielo y le dice en el Evangelio de Lucas que no se vayan de Jerusalén, que estén en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Es el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, los últimos versos, dice que Jesús le aconseja: no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y estaban esperando esa promesa. Fijaros lo que estábamos hablando ayer en el grupo que estábamos aquí de hombres, lo impactante que es para unos nuevos creyentes, gente que en muchos casos de ellos eran ignorantes de la Escritura, no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo, no entendían ni siquiera la crucifixión y la muerte de Jesús, no sabían por qué tenía que sufrir, no sabían lo que estaba ocurriendo. Muchos de ellos se niegan a reconocer a Jesús mientras está sufriendo, y hay un tal Pedro que dice que no lo conocía de nada. Yo digo que Pedro negó a Jesús porque antes de morirse y irse al cielo le sanó la suegra. Dice: tú te vas y me dejas la suegra sana como una pera. Pues no te conozco, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante es que un grupo de creyentes al que Jesús, antes de partir y ascender a los cielos, dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y estaban esperando eso. Un grupo perdido, un grupo que no tenía mucha idea de cómo hacer las cosas, estaban esperando esa promesa. Y dice en el libro de los Hechos, quiero recordaros lo que dice este texto brevemente, y hacer un poco hincapié por qué es imprescindible que el creyente busque el ser lleno del Espíritu Santo. La necesidad de que el creyente, la iglesia, sea investida del poder de lo alto. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. No sé cuánto habéis leído, cuánto sabéis que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios en el tabernáculo habitaba en un lugar específico, donde el sacerdote entraba una vez al año a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y tenía relación con Dios. Pero eso iba a cambiar,
Porque ahora en lugar de ser un templo físico, como era el tabernáculo, ahora era el creyente, todos nosotros íbamos a ser el templo de Dios. ¿No dice eso la Biblia? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo donde Dios va a depositar su presencia. ¿Con qué fin? Que es importante a descubrir. ¿Por qué el Espíritu Santo debe de estar en la vida del creyente? Porque tenemos una función que cumplir, que es anunciar y predicar la buena noticia a la gente que está lejos de Dios. Pero fijaros lo que ocurre. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice, verso 4, estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones del Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta la última de la tierra. Segunda razón importante que apoya cuando Jesús se presenta delante en el templo, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para. Y aquí habla acerca que me seréis testigos cuando seáis investidos del poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces yo para mí, con estos dos textos de la Biblia ya tengo claro por qué yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Porque es la presencia de Dios en mí que me va a ayudar a explicar la buena noticia a la gente que está perdida. Sin la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, yo no puedo ayudar, explicar, hacer entender a la gente en qué consiste la reconciliación con Dios. Desde aquí yo entiendo por qué yo tengo que buscar el Espíritu Santo. ¿Por qué yo tengo que vivir una vida de santidad, de honestidad y de verdad delante de Dios? Porque tengo un mensaje que dar. No puedo vivir de cualquier manera. No puedo entristecer al Espíritu Santo en mi vida, teniendo conductas irreverentes y formas de pensar y sentimientos y formas de vivir irreverentes. Porque voy a entristecerlo y no me va a ayudar a explicar el mensaje del Evangelio. Otra lectura que a mí me gustaría dejaros esta mañana dice que el Espíritu Santo es algo que ha venido sobre nosotros porque tiene la capacidad de rehabilitar nuestra vida. Si no, es imposible saltar un montón de circunstancias que nos han traído hasta la misma presencia de Dios. Es decir, la rehabilitación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de pensar no se hace producto de venir a la iglesia, sino producto de la intervención del Espíritu de Dios en mis sentimientos, en mis emociones y en mi corazón. Entonces, descubrir las funciones del Espíritu Santo significa que vamos a tener la capacidad de ser rehabilitados y a la vez de poder rehabilitar a alguna gente que está lejos de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de consolar. Cualquier consuelo no calma nuestra tristeza, ni nuestro dolor, ni nuestra grieta, ni nuestros rotos. A veces decimos que detrás de toda persona normal y corriente hay un corazón roto, porque cada uno tenemos historias bien gordas que contar. Detrás de cualquier perfil que nosotros tengamos, hay corazones rotos, hay corazones agrietados. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de consolar tu interior. Por eso es importante que tú busques ser lleno del Espíritu Santo.
porque es la capacidad de Dios en el creyente para restaurar, renovar y rehabilitar vidas. No es un mero acompañante que está ahí y que simplemente llegó para ayudarnos en ciertas cosas. El Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarte para interpretar las Escrituras. ¿Cuántas cosas de la Biblia nosotros no entendemos? Si yo hablara de mí, muchas. Yo no sé tú. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque estas Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu de Dios y tienen, en alguna forma, la impronta de Dios escrita en ellas. Y para entender las palabras que aquí están escritas, necesitas el espíritu de aquel que las escribió. ¿Sí? Y eso nos ayuda a interpretarlas bien. El Espíritu Santo tiene la capacidad de revelarte a Dios, de hacer que tú comprendas y entiendas a Dios. La manera en que nosotros debemos de entender bien las Escrituras. Dije que Jesús le decía a la gente: te doy gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque esto es lo que a ti te agradó. Así que en muchas ocasiones nosotros relacionar las Escrituras con gente sabia o gente entendida nos estamos equivocando. La Biblia está escrita para la gente que quiere aprender de Jesús, que se deja llevar por Jesús, que se deja aconsejar por Jesús. Porque tiene la capacidad de revelarte a Dios, porque Jesús es la mejor versión de Dios. ¿Sabéis lo que es una versión de una canción? Algunos cuando versionan una canción la destrozan. No, la destrozan porque no interpretan bien la original. Pero Jesús es la mejor versión de Dios. Y si añadimos que el Espíritu Santo es la mejor versión de Jesús y de Dios, ya completamos el equipo. Porque dice en el libro de Juan, que dice que cuando Él viniera, no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría el Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Y dice lo siguiente: porque tomará de lo mío y os lo hará saber, para que conozcáis la verdad en su totalidad. Fijaros qué interesante es buscar el ser lleno del Espíritu Santo, buscar ser lleno de la presencia de Dios. Y en esto es que estaban aquellos discípulos esperando la promesa de Dios por medio de Jesús el día de Pentecostés en Jerusalén. Dice el capítulo 2 que estaban todos reunidos, unánimes, juntos, y de repente el Espíritu Santo bajó y llenó a todo el mundo. Muchos de los que estaban allí no entendían, no sabían lo que estaba ocurriendo. Y decíamos ayer, Pedro, que fue el protagonista de negar a Jesús un poco de tiempo antes lo negó, y en esta ocasión dice que Pedro se levantó y explicó perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y lo primero que dice: esto es lo que estaba escrito en el profeta Joel, que Dios algún día iba a mandar el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y esto es lo que estáis viendo y lo que estáis oyendo. Fijaros, decíamos ayer en el grupo, fijaros qué situación tan compleja. Jesús había sido crucificado, había sido sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. La iglesia, ignorante de las Escrituras, porque no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo, estaban simplemente esperando una promesa que Jesús le dio en el aposento alto. De repente son llenos. Y ahora le toca explicar a toda la gente que había de todos los sitios que iban a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, de las primicias, le toca explicarle esto que está ocurriendo aquí, ¿qué es? Y Pedro se lo explica. Y ahí tenéis un grupo de personas ignorantes frente a una experiencia gigantesca donde Dios los llena del Espíritu Santo, y ahora
les toca hablar de la buena noticia. Y es por eso que el Espíritu Santo los llena, porque tienen que hablar del crucificado sin saber nada, absolutamente nada. Y decíamos que lo único que ellos sabían es decir, Cristo ha venido, ha muerto por tus pecados y si tú te arrepientes, el Señor te perdonará y te dará la salvación. Es el único mensaje que tenían, no tenían otra cosa. Y el Espíritu Santo los guiaba a predicar eso. Y era tan fuerte la fuerza que tenía la iglesia en ese tiempo que las autoridades religiosas y políticas levantaron una persecución contra los muchachos, hombres y mujeres ignorantes de lo que estaba ocurriendo y salieron disparados. Y ayer decíamos que en muchas ocasiones la persecución o los obstáculos o los impedimentos que nos ponen en muchas ocasiones las circunstancias para la iglesia del primer siglo fue la expansión del Evangelio. Cuanto más corrían, más hablaban. Salían por la izquierda, por la derecha, al frente, para atrás. Y aquello, todo se llenó del anuncio del Evangelio. Porque eran perseguidos y en esa persecución decían, iban andando y iban predicando. Iban andando y iban predicando. Y conclusión, ya entiendo por qué yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Porque tengo que hablar de Jesús. Luego, esto tiene muchas más partes, pero yo quiero que te quedes esta mañana con este concepto. ¿Por qué yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Porque tengo que hablar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Porque tengo que anunciar una buena noticia que salvará, rehabilitará y renovará los corazones que están rotos. Porque el Espíritu Santo me ayudará a interpretar las Escrituras. Porque el Espíritu Santo me ayudará a comprender y desvelar lo que está oculto. Ejemplo, para que tengamos confianza en lo que yo estoy diciendo. Pablo era todo lo contrario a lo que escribió en todo el Nuevo Testamento. Todo lo contrario. Y eso es la obra del Espíritu Santo en una persona que se deja llevar, que busca ser lleno, que busca estar en la presencia de Dios, que busca tener sus tiempos con Dios. ¿Cómo podemos recibir la impresión del Espíritu Santo si apenas buscamos un tiempo de oración? ¿Sabéis cómo estaba la iglesia del primer siglo en ese día? Todos unánimes juntos en oración. Y el Espíritu Santo bajó. No hay más. Así que la lección que tenemos que aprender como hermanos y hermanas y como iglesia es que debemos de tender, doblar nuestras rodillas en oración, buscar a Dios para que estas cosas que estamos hablando en esta mañana sean una realidad en tu vida. Hermano, mi consejo es que tenemos algo tan importante que hablar, algo tan importante que comunicar, algo tan importante que decir que el mundo nos envuelve y termina adormeciéndonos y durmiéndonos. Jesús en su peor tiempo y en su tiempo más malo en el huerto de Getsemaní fue a buscar un tiempo de oración. Y sus acompañantes se durmieron. Lo que quiere decir que puede que estemos viviendo situaciones gravísimas alrededor nuestra, de la iglesia, de nuestra vida, y que puede que estemos dormidos. Y Jesús le echa en cara, no habéis podido velar ni siquiera un poquito. No os dais cuenta de lo que está ocurriendo. Y frente a ese mandato, esa demanda de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Al que creyere y sea bautizado será salvo. Y tenemos una gran demanda de Dios, no para estar callados, sino para hablar de Jesús, para hablar de esa buena noticia. Por eso yo te digo que para que tú hables con autoridad de esa buena noticia, tienes que buscar
la presencia de Dios en tu vida. Nos ponemos en pie y aquellas cosas que están en tu vida que todavía necesitan ser rotas, que necesitan ser liberadas, que necesitan ser, yo digo, intervenidas por Dios. Déjate llevar. Déjate llevar, porque si yo te digo algo bueno viene sobre tu vida, no estoy especulando. No estoy haciendo un canto de sirenas. Algo bueno viene para tu vida si lo buscas. Algo extraordinario puede ocurrir en tu vida si lo buscas. Y quizás el momento de desespero, el momento de rotura, el momento de grieta, el momento de tristeza, sea el momento de la falta de entendimiento de lo que ocurre en tu vida, sea el momento ideal para dejarte llevar. Ejemplo de este grupo. En su desespero, Dios los llenó y los encomendó a hablar del Evangelio, de tal manera que llenaron del Evangelio toda la región. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. De verdad, Señor, pedimos perdón en esta mañana. En ocasiones no percibimos la necesidad que el mundo tiene de escuchar esta buena noticia. Perdona nuestro confort. Perdona, Señor, a veces nuestra indiferencia. Perdona, Señor, estar buscando siempre, en muchas ocasiones, nuestros propios intereses y no los intereses del reino. Señor, en esta mañana tú ves nuestra necesidad y levantamos nuestras manos pidiéndote, oh Dios, que tú vengas sobre cada uno de los hermanos en esta mañana, los que están aquí y los que están en sus hogares. Que tú nos inquietes, que pongas iniciativas espirituales, honestas, llenas, Señor, de celo por tus cosas, Padre. Que tú pongas, Señor, en nuestro interior la inquietud y el celo de buscar siempre tus propósitos y tu voluntad, Padre. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llévanos, Señor, a hablar de esta buena noticia que tanta gente necesita escuchar. Y nos encomendamos en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Cuida de aquellos que están enfermos, pon tu mano sobre ellos, alíviale, Señor, en su salud, dale, Señor, esperanza, dale paz, dale paciencia. Sobre todo, Dios, llénanos de ti para que nunca podamos olvidarnos de que tenemos un trabajo que hacer. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis una buena semana.